tengo una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y se las quiero compartir. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Nehemías. Capítulo 4, versículo 14. Como título le he puesto Pelea la buena batalla por la familia. Estas son palabras de aliento. Hay una situación. El contexto ya lo vamos a leer. Pero esto es la palabra de ánimo que Nehemías da al pueblo. Y esta es la palabra de ánimo que Dios nos trae en este día. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales, al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. No temas en medio de la adversidad, mi hermano. Sea la que sea, no temas. Acordaos del Señor. Acuérdate de tu Dios en todo momento. Grande y temible. Ese es nuestro Dios. Y pelead, dice, por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Este texto tiene un contexto que nos habla acerca de la reforma tanto espiritual como la reconstrucción y restauración del culto y el templo de Jerusalén. Si nosotros damos vuelta a la hoja, en el capítulo 1, este hombre acomodado, Nehemías, recibe una noticia muy mala, pésima. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisirú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, realmente los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El orgullo judío, su ciudad está quemada. Las puertas, que son 12 puertas para entrar a Jerusalén, están todas quemadas. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, dice Nehemías. Y ayuné, oré delante del Dios de los cielos y dije: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guardas el pacto de la misericordia a los que amas y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti
y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que Moisés, tu hijo, tu siervo, nos dijo. Gran parte del pueblo cautivo, la ciudad destruida, las puertas quemadas, los muros derribados. Se levanta este hombre a clamar, a gemir, pedir misericordia a Dios para que pueda tener ayuda. Pero en medio de aquel proyecto se levantaron muchos enemigos, muchos opositores. Uno de ellos fue Sanbalat y todos sus secuaces. Pero esta es una de las palabras de motivación que trajo Nehemías al pueblo. Porque el pueblo tenía mucha presión, pasando por un problema muy adverso, muy difícil. Estaban los enemigos, continuamente venían. Habían riesgos latentes, de día y de noche. Dice que tenían que tomar con una mano la pala y con otra mano la espada. No es muy fácil vivir así. Pero estas palabras tuvieron su efecto cuando Él les dice: acuérdense del Dios grande y temible, peleen por sus familias, peleen por sus hogares. ¿Qué quiere decir? Si no peleamos, las consecuencias, hermano, van a ser terribles. ¿Qué va a pasar realmente con nuestras generaciones? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con tus nietos, con mis nietos? Si tú no peleas, si tú no te levantas en guerra, si tú no te levantas a batallar, ¿qué va a pasar con tu vida? ¿Qué va a pasar con nuestras generaciones? Por eso este hombre tiene un celo dentro de su corazón. Quiero leerte textualmente. Y me dijo el rey a Nehemías: porque estás triste. ¿Por qué está triste tu rostro, Nehemías?, le dice el rey. Pues no estás enfermo. No hay ninguna enfermedad en este hombre. No es esto, sino, dice, quebranto de corazón. Hay algo en el corazón de este hombre que lo está oprimiendo. Las familias, el pueblo, su ciudad. Ayer como hoy es lo mismo. Pueblo, si nosotros bajamos la guardia, si nosotros nos batallamos, el enemigo es despiadado. ¿Sabe qué? ¿Para qué? Para arruinar, para desbaratar, para destruir. Todo concepto, principio bíblico, abortarlo de nuestras familias. Para que tus hijos no sigan las pisadas tuyas. Para que tus nietos nunca más se acuerden de que hay un Dios que los puede ayudar. Para que ellos dependan plenamente de un sistema y no de Dios. Tú un día clamaste. Muchas veces clamaste, muchas veces rogaste y Dios estuvo ahí. Dios te ayudó. Porque ese es nuestro Dios que sale siempre a nuestro encuentro, a nuestra ayuda, a nuestro socorro. Porque Él es el oportuno socorro. Y nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿qué va a ser de ellos? Si no siguen el legado en el cual nosotros estamos. Lo que Dios nos dio es nuestra responsabilidad cuidarlo. Dios no te regaló una casa, no, Dios te dio un hogar.
Dios te dio una familia. Dios no te dio un auto. Dios te dio hijos para que veles por ellos, para luchar por ellos. No para que el día de mañana, hermano, tengan una profesión, aunque es bueno, sí. Pero sobre todas esas cosas, ellos tienen que seguir a nuestro Dios. Con respecto a esta situación, quiero que tomemos un texto, que podamos unirlo a esta historia. Quiero que me acompañe, por favor, a 1 Samuel 31. Dice, y los filisteos pues pelearon contra Israel. Perdón, 31 dije, no 31, 31. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac, al tercer día, los de Amalec habían abatido en Neguet, en Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Esta es otra situación. Esta es la historia de David, que después de 18 meses de ausencia de su hogar, porque él estaba sirviendo al rey de Aquís, lo servía de escolta, lo servía de protector junto a 600 hombres, los cuales dejaron en la aldea sus familias, sus esposas, sus hijas, amigos. Pero resulta que esta aldea fue invadida por los amalecitas. Dice en el versículo 2, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero nadie había dado muerte, sino que solo los habían llevado a seguir en su camino. Los llevaron cautivos. ¿Sabe lo que pasó acá? Esta aldea estaba indefensa. Esta aldea estaba totalmente desprotegida. Había ausencia de varones, de hombres, para defenderla. Quiero que pongas atención a esto. Bíblicamente, nosotros somos proveedores del hogar, varones. Sí, somos protectores. Pero muchas veces no se cumple eso. Nosotros pensamos que solamente poniendo el billete en la casa, pagando el arriendo, está todo bien. No. Nosotros somos protectores. Debemos darle una protección moral, ética, social y espiritual a nuestra familia. Tenemos que ir mucho más profundo. Estos hombres dejaron indefensas a sus familias. Esta condición facilitó de que los enemigos saquearan la aldea, porque no había resistencia. No había un hombre que peleara. Por eso cuando nosotros descuidamos el hogar, el enemigo se aprovecha y arrasa, ¿sabe qué? Con todo. El enemigo no tiene piedad, no tiene misericordia, para nada. Porque él ha venido a robar, matar y destruir. Ese es el ministerio de Satanás. Y el descuido del varón es la puerta de entrada del enemigo. Por eso, varones, cuando nosotros nos descuidamos en las cosas espirituales, ¿sabe lo que le dice usted al enemigo? Bashugú, entra. Y no debe ser. Tenemos que tener mucho cuidado. Versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad. Y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. El proceso para poder recuperar la familia, para poder restaurarla, es
que nosotros tenemos que descubrir realmente cuál es la carencia en nuestro hogar. Si usted no busca y no encuentra la carencia en su hogar, en su familia, en su matrimonio, el enemigo te le va a entrar. Tú tienes que ser fuerte en esa área. Por eso tenemos que ser nosotros espirituales, tener discernimiento espiritual para poder captar dónde están las grietas, dónde están las fisuras, porque ahí entra el enemigo. Note que cuando ellos regresan encuentran la aldea desolada, quemada, destruida y no encuentran a nadie, a los que amaban. A los que anhelaban encontrar sus mujeres, sus hijos, sus hijas, no están. Esto produce dentro de estos hombres una gran conmoción. Es tremendo esto, ¿sabe por qué? Porque hay un vínculo dentro de nosotros que Dios creó, formó dentro de nosotros, que es el amor a la mujer, el amor a los hijos, el amor al nieto. Dios nos creó con sentimientos. Entonces estos hombres se dan cuenta que cuando llegan no están los que aman. Ellos saben muy bien porque son guerreros y saben qué significa llevarlos cautivos, esclavos. Este vínculo es fuerte. Es por eso que Satanás lucha para poder destruirlo. Destruir el núcleo familiar, desvirtuarlo totalmente y acabarlo, destrozarlo, porque es un vínculo creado por Dios. Lo primero que Dios constituyó ante todas las cosas fue la familia. Muchos dicen el ministerio. No, no es el ministerio. Antes de Dios darme ministerio, Dios me dio una familia, me dio una mujer, me dio hijos, me dio nietos. Y por eso yo tengo que luchar y velar. El enemigo quiere desvirtuar todo lo que Dios ha creado para que no haya honra, para que no haya amor, armonía, respeto, dignidad, paz, unión, temor de Dios dentro de la familia. ¿Por qué familias pasan en pleito? ¿Por qué la gente se quiere divorciar tan fácilmente? Porque no hay una búsqueda. Porque Satanás se te está metiendo por ahí, por algún lado. Por eso Dios fue el que estipuló reglas, cómo poder manejarnos nosotros como hombres, amar a nuestras esposas, a la mujer, someterse al marido. Cuando yo cumplo mi rol, yo no tengo que exigirle a ella que lo haga, porque yo estoy sujeto a la cabeza que es Cristo. Y las cosas empiezan a formarse correctamente y a armarse como corresponden. Versículo 4. Dice, entonces David y la gente con que él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Les quiero dejar algo claro. Les debo decir esto, que estos hombres no son pocos hombres porque lloraron. No. Estos son guerreros valientes. Dice la Biblia en 1 Samuel 23, dice que nadie los igualaba. Tenían una estructura mental, física, fuerte, diestros, dice. Uno de ellos se llamaba José Basalet. Un día, este hombre, solo él, mató 800 filisteos. Dice que este hombre, nadie lo igualaba. Eleazar mató filisteos hasta que la espada se le pegó en la mano, hermano. Estos
Estos son los valientes de David. Este hombre estaba defendiendo, ¿sabe qué? Un campo de lentejas. Luego viene Sama, otro valiente. Destrozaba a los filisteos. Dice que a estos tres son los que estaban más cercanos a David. Nadie los igualaba. Dice que sus rostros eran como cara de león. Diestros como las gacelas, ambidiestros, con todas las espadas, flechas, lanzas y todas las armas que ellos tenían. Dice que un día David dice, ¿quién me diera de beber del pozo de Belén? Estos tres estaban acá. Solamente David tuvo un pensamiento, dice que ellos irrumpieron en medio del ejército de los filisteos y los filisteos les abrieron campo porque son terribles. Nadie quiere pelear con esta gente. Nadie se quiere encontrar con ellos. Porque saben lo que van a pasar. Valientes extremos. Pero los encontramos llorando. Los encontramos llorando a un llanto vivo. ¿Qué fue lo que los hizo llorar a esta gente, a estos valientes? ¿Sabe qué es lo que fue? Un sentimiento de responsabilidad. Yo debería haber estado ahí para defender a mi mujer, para defender a mi hija, para defender a mi hermano. Yo debería haber estado ahí. Esto no hubiese sucedido. Lloraron. Y lloran y lloran. 18 meses sin verlos. Y cuando llegan no los encuentran. 600 hombres llorando no por un dolor físico, sino por un dolor en el alma. Los que aman no están. Pero ellos se dan cuenta de que, como son expertos, guerreros, se dan cuenta que nadie murió, no hay derramamiento de sangre. Y ellos dicen, se los llevaron cautivos. Qué terrible es que a la sangre de tu sangre se lo lleven cautivo. Que se lleven cautivo a un hijo, a tu esposa, a tu hija. Mi pregunta es, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué haces tú? ¿Vas a llorar toda la vida? ¿Vas a entrar en depresión, en angustia? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hacemos en una situación así? Eso pasa en estos tiempos. Por eso como padre nos toca pelear la buena batalla de la fe. Se tienen que levantar guerreros dentro de la iglesia. De eso es lo que se trata este mensaje, hermano. Guerreros, valientes. Para batallar, defender lo que el enemigo te quiere arrebatar o te ha arrebatado. ¿Cuántas familias deshechas? ¿Cuántos hogares desintegrados? ¿Cuántos hijos que ya no nos acompañan a la iglesia? Con dolor te lo digo porque lo vivo. Sé lo que es. Sé lo que es tener dolor en el corazón y clamar por un hijo. Sé lo que es. Cuando tus hijos no siguen el legado y tú les dices y los invitas y te dicen, no quiero. Hay frialdad en sus corazones. ¿Sabe por qué? Porque están cautivos. ¿Cuántos hijos ya no acompañan a sus padres a la iglesia? No quiero ya, pues. Yo me mando. Cuando chico tú me mandabas, ahora ya no. Y no me gusta y no quiero. Lo triste de esto, que no siguen nuestro legado. Pero sí los perlas quieren herencia, ¿no? Sí están esperando que el papá y la mamá se muera para dejarle el departamento, el vehículo, el dinerito que tiene en el banco. Eso sí les gusta.
Eso sí quieren, ¿no? Hermano, yo trabajo en esto. Trabajo con una generación de ancianos que vivió el Evangelio. Yo le pregunto a mis clientes y les digo, y ellos me dicen, yo iba a la escuela dominical. Éramos devotos de nuestro Señor Jesús. Creíamos en Dios. ¿Y tus hijos? Ya no. Esta generación aquí en Suecia se olvidó del Dios que los proveyó. Del Dios que los sacó del hambre, de la miseria. Esta generación se olvidó. Ya no hay legado. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, Marco? Porque no se levantó una generación que batallara por sus hijos. Una generación que no se levantó a orar, a gemir por sus nietos. Dejaron que hicieran lo que quisieran. El enemigo se les metió y aquí está Suecia, pues. Sale, vaya. Contigo me desquito, Satanás. Voy a quedar con las piernas moradas, pero no importa. ¿Qué va a pasar el día que nosotros partamos? Yo me pregunto eso. Yo me lo pregunto. ¿Qué será de los principios que les enseñamos a nuestros hijos? ¿Los seguirán? Mis nietos. Tere toma a nuestros nietos. Mis hijos nos quieren escuchar, pero Tere toma a nuestros nietos y les enseña el Salmo. Empiezan a hablar ya, ven para acá, Salmo 23, repite conmigo. Y se lo saben completo. Aunque a los papás no les guste, sorry. Tiber, lo siento. No quiero que se pierdan. No quiero que se pierdan. Los principios espirituales no se pueden perder. No los podemos dejar. No puede ser que el legado muera. Cuando nosotros nos vamos, ese legado muera con nosotros. ¿Qué cosa sería más triste? Porque el gozo de cada persona, de cada familia, de cada padre, de cada madre, es que ellos sigan nuestras huellas. El cristianismo es un legado, hermano. Dios lo estipuló en esta palabra. Lea Deuteronomio 6 del 1 al 9 y Dios le dice: átalas en tu frente, en tus manos, en tu corazón. Que ellos me amen a mí, al único Dios verdadero. Y esto repíteselo todos los días a tus hijos y a tus nietos. Todos los días, dice. Me pregunto yo, ¿qué está haciendo usted para transmitirle esto a sus hijos, a sus nietos? ¿Qué hace usted? Hay una palabra que dice: instruye al niño en mi camino y cuando fuere viejo no se apartará. Aleluya, excelente, te felicito. Gloria a Dios. Mi pregunta es: ¿pero usted está en el camino? ¿Estás en el camino tú? Claro, quiere que sigan el legado, que instruya al niño en su camino, en el camino, que Cristo es el camino, Jesús es el camino, pero usted anda al 3 y al 4, viene cuando se le ocurra a la iglesia. Cristo no es su Señor. Hablemos las cosas claras. Pero queremos la protección, queremos que Dios nos bendiga y nos rebendiga. Pero si Cristo no es tu Señor, ¿qué legado le estás transmitiendo? ¿Qué estilo de vida le estás transmitiendo a tus hijos, a tus nietos? Eso van a ser ellos. Porque se ha levantado una generación sin compromiso para Dios. Pero si queremos que Dios se comprometa con nosotros, ¿cómo? Dígame cómo, por favor. Nuestros hijos seguirán caminando con Dios. Seguirán viniendo a la iglesia.
¿Tendrán la fe en nuestro Señor Jesús? ¿Adorarán a nuestro Dios como único Señor y Salvador? ¿Honrarán su nombre? ¿Vivirán con el temor de Dios? Esto es muy serio. Por eso medita en esta palabra, por favor. Que no te entre por acá y te salga por acá. No. Incrústala en tu corazón, por favor. Por eso, además de llorar, hay que hacer algo. Hay que levantarse. Versículo 7. Versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? ¿Quién lo tiene? No de Samuel. El 6, por favor. Que alguien lo tiene, que lo lea fuerte. Esta es la palabra que me gusta. Me dice, más David, dice, se fortaleció en Jehová, su Dios. En medio de la angustia, en medio del problema, en medio de la adversidad que estás pasando, fortalécete en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Es ahí donde tenemos que nosotros llegar. Por eso te he enseñado todos estos días que tenemos que usar esto que se llaman rodillas. Clamar, gemir. Dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, llorare y buscare mi rostro. Se los enseñé la semana pasada, ¿cierto? Es por eso. Porque tenemos que gemir por los cautivos. Tenemos que orar por nuestras familias. Versículo 7 dice, y David llamó al sacerdote y le pidió el efod, que es una prenda, una vestidura sagrada usada por los sacerdotes, el efod. El efod tiene muchos significados y una de ellas es la presencia de Dios al que la porta. La presencia de Dios al que lo porta, que es un pectoral con 12 piedras. Y esto no es diseño de hombre, esto es diseño de Dios. ¿A qué voy? Es que David, aparte de ser guerrero, también es un sacerdote. ¿Qué hace un sacerdote? ¿Cuál es el rol del sacerdote? Buscar a Dios. Recurre a lo divino, necesita el consejo, la palabra de Dios, necesita la dependencia total de Dios. Y esto es lo primordial como hijo de Dios, como sacerdote del Dios viviente, lo que tenemos que hacer. Amén. Mi pregunta es, yo y mis preguntas es, ¿está esto en tu vida? ¿Lo haces? Lo hacemos. Nos fortalecemos en el Señor o le damos cabida a la angustia, a la depresión. Veo que este hombre como guerrero deja las armas, deja los sables, deja las lanzas, deja las ondas y recurre a lo divino. No sabe dónde están su familia, no sabe dónde están sus seres queridos, no saben dónde está. Pero hay uno que lo sabe todo. Hay uno que tiene todo el poder. Hay uno que va a poner armas diferentes en tus manos para poder clamar, para poder recuperar lo que has perdido. Ese es el trabajo del sacerdote. Discúlpame, ¿cuál es tu profesión? ¿O en qué trabajas? Informática. Aleluya. Pero tú eres sacerdote antes que todas las cosas. ¿En qué trabajas tú, Dani?
¿Cuál es tu trabajo? Tu oficio. Pero eres sacerdote ante que todas las cosas. Tú, Jerry, manejas el truck, pero eres sacerdote ante que todas las cosas y tienes que velar por tu familia. ¿Cuál es tu trabajo? Aleluya. Amén. Antes que todas las cosas somos sacerdotes. Hay una palabra que está en Apocalipsis 1:6. Dice que nos hizo reyes. Eso nos gusta. Queremos ser reyes. Reyes para dirigir, para mandar. Eso es lo que le gusta al hombre, varón. Mandar en la casa. ¿Está lista la comida? ¿Y qué estuviste haciendo toda la mañana? Nos gusta mandar. O sea, nos gusta eso. Sí, está bien ser rey. Pero el texto sigue y dice reyes y sacerdotes. Y esta es la falta, la carencia que hay en nosotros, en este pueblo, en el cristianismo, en la iglesia. Falta de sacerdotes. Si hubieran sacerdotes y más sacerdotes y más sacerdotes, las cosas no estarían como estarían. Este país sería diferente. Tu familia estaría diferente. Porque estarías clamando, estarías dependiendo de tu Dios. Y nunca ha sido el plan de Dios destruir la familia. Que la familia se divide. Que los hijos se vayan al alcohol, se vayan a la droga. ¿Cuántos cautivos no hay? ¿Cuántos no hay? No tomamos el sacerdocio en serio. No tomamos el cristianismo en serio. No tomamos el llamado de Dios en serio, iglesia. Eso es lo que está pasando. ¿Cuándo? En Jeremías 29:11 dice, Dios tiene pensamiento de paz y no de mal para vosotros. Si nosotros dependiéramos plenamente de Dios, las cosas cambiarían, sería totalmente diferente. ¿Sabes qué? Andaríamos con mariposas todo el día aquí adentro. Aleluya. Viviríamos en Edén. Eva. Cuidado con la manzana, ¿eh? No me traigas frutas que no me gustan. Tú sabes que la frutilla y la sandía y nada más. Sería diferente, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? ¿Estoy cumpliendo mi rol yo como hombre, como sacerdote dentro del hogar? ¿Del hogar, perdón? Si Dios no está en tu vida, si Dios no está en tus pensamientos, si Dios no está en tus decisiones, si Dios no es el principio, el fundamento de la familia, entonces todo es en vano. Todo es en vano. La palabra dice en Salmo 127:1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Porque no hay un fundamento sólido. Cristo dijo, yo soy el fundamento. Yo soy la roca. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar. Porque ¿sabe qué? Van a venir vientos, van a venir lluvias, van a venir tormentas. Pero si tu fundamento está en la arena, en la debilidad, vas a salir volando, hermano. Dice la palabra que va a ser grande tu ruina. Las mismas cosas le pasaron al que está en la roca. ¿Sabe qué? No le pasó nada. ¿Por qué? Porque hay una estabilidad. Pero cuando tu familia está en la roca, que es Cristo, hay cosas diferentes. Porque de que nos van a golpear las cosas, nos van a golpear. ¿Qué familia no tiene problemas? ¿Qué familia no tiene un roce dentro de la pareja, con los hijos? Pero cuando nosotros recurrimos a lo divino, buscamos la palabra, tenemos sabiduría de lo alto, nos fortalecemos en la fuerza del Señor. ¿Sabes qué? Las cosas cambian. Dice que Dios trae grande bonanza, hay paz. Y ese es el pensamiento de Dios, paz. 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 La pregunta de David. David se viste de sacerdote. Toma el efod y le dice, Señor, ¿los perseguiré? Le hace una pregunta. Discúlpeme con todo respeto.
David no se arranca con los tarros y hace lo que él quiere. No. Y ese es el problema que nosotros tenemos, que muchas veces hacemos lo que se nos ocurre o pensamos que está bien y no consultamos a Dios. Pero vemos a David aquí y le pregunta, Dios, ¿los perseguiré? La respuesta divina es, persíguelos. Persíguelos. Porque cuando Dios habla, ¿sabe lo que hay? Hay respaldo. Hay respaldo, Loredana. No me pongan más estas cosas porque las paten. Hay respaldo de Dios. Y aquí empieza el proyecto de rescate de David. Y empieza a avanzar con sus 600 guerreros. Empieza a avanzar. Pero dice que en el versículo 10 llegan a cierto lugar. ¿Y sabe qué? Dice que de los 600, 200 se cansan. $200 se quedaron en el camino. Mi querido hermano, por favor, no se me canse. Por favor, no tire la toalla. ¿Sabe para qué fue creada la toalla? Para secarte. Si tiras la toalla, ¿con qué se va a secar después, pues? ¿Por qué abandonamos? ¿Por qué dejamos a tu ser querido? Si está cautivo, ¿por qué te cansas? ¿Sabe por qué la gente se cansa? Porque no oran, no recurren a Dios, no buscan lo espiritual. Son débiles. Por eso nos cansamos. Y no puede ser. Tenemos que ser fuertes. Yo me fortalezco en el Señor. Soy humano, soy carne. Sí, ya tengo 58 años. Muchos dirán, sí, este viejo ya, mira, está todo canoso. ¿Sabe pero qué? Pero el que está dentro de mí se fortalece de día en día. Porque lo busco a Él. Dependo de Él. No se me canse, por favor. No se me canse. Son tus seres queridos, mi hermano. Por eso la gente se cansa. Especulo con esto, ¿no? No es bíblico, pero especulo. Cuando los 400 llegaron con David, 400, 200 se quedaron atrás, ¿cierto? Tac, 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 tac. Llegaron ahí. Yo me imagino, Marco, ¿y mi papá dónde está? ¿Has visto a mi esposo? ¿Has visto a mi esposa? ¿Dónde se quedó? Mi papá se cansó. El que dice que me ama, el que anhela estar conmigo, se cansó, no clamó, no gimió por mí. ¿Dónde está? ¿Por qué se cansó? ¿Por qué ellos pudieron y él no? ¿Por qué? ¿Por qué? No te canses, mi hermano. Golpea, golpea, golpea y golpea. Y siga golpeando, no te canses, golpea. Que un día esa roca, esa peña se va a quebrar. No nos podemos cansar, hermanos. No. ¿Sabes por qué no nos podemos cansar? Porque la mano poderosa de Dios está con nosotros. El poderoso valiente, el león de la tribu de Judá está con nosotros. El Jehová Nisi está conmigo. Y yo sé que cuando Jehová Nisi está conmigo, voy a levantar bandera de victoria. No me puedo cansar. No me puedo agotar. De ninguna forma. De ninguna manera. Por eso que cuando batalla se trata, mi hermano, el respaldo de Dios está con nosotros. ¿Sabe por qué? Dice porque las puertas del Hades no prevalecerán. No. De ninguna forma. El enemigo sabe que cuando un hombre está buscando, se está proyectando por su familia, las cosas son diferentes. Totalmente diferentes. Dios pondrá fuerzas. Dios pondrá recursos. Dios mostrará estrategias. Dios pondrá armas en tus manos para pelear.
Los 400 llegaron al pueblo de los amalecitas. La batalla fue dura. El enfrentamiento fue duro. Sí, duró aproximadamente 36 horas. Pero dice la palabra que ninguno de los 400 cayó. ¿Sabe por qué? Porque la protección del Altísimo está con ellos. Aleluya. No fue fácil. Y no es fácil batallar. Porque hay que estar ahí en la brecha. Mi pregunta es, ¿usted tiene algún familiar cautivo? ¿Tiene algún hermano cautivo? A lo mejor no por los amalecitas, pero quizás tiene un familiar en las drogas, en el alcohol, ideologías, trampas morales, fríos espirituales. ¿Cuántos de nuestros hermanos que se han convertido, que han conocido al Dios de la gloria, están apartados? ¿Cuántos? Quizás tu misma vida estás a medio filo, cuando debería estar diferente. Pero tu compromiso con Dios está a media agua. Te digo, no tengo un efod. No tengo efod. Un pañuelo no representa esto el efod. ¿Sabes lo que tengo? Tengo un altar. Tengo la presencia de Dios. Por eso tenemos que levantarnos, iglesia, a guerrear, a clamar por los tuyos, por tus enfermos, por los que amas. ¿Sabe por qué? Porque no todo está perdido. Nehemías ve que la lucha es latente también. Y los enemigos están al acecho, Sanbalat y toda su tropa. Pero mira lo que dice Nehemías. Entonces, Nehemías 4:13 dice, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. Por familias. Con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. ¿Cuáles son tus armas de la milicia? La oración, el clamor, el gemir. Por eso Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Porque la batalla no es con carne ni sangre. Es contra principados, huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Es ahí, no es con fuerza, es más con su Santo Espíritu. Es ahí donde nosotros tenemos que fortalecernos. Por eso mi pregunta es, por favor, ¿habrá un sacerdote que quiera clamar conmigo acá en el altar? ¿Habrá alguien que tenga un problema familiar y quiera decir, yo quiero luchar por mi familia aquí? Tienes que pelear la batalla. Tienes que guerrear. ¿Habrá alguien que se quiera poner en la brecha? Jesús dijo esto: si dos se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho, porque mi Padre está en los cielos. Aleluya. Aleluya. Termino con esto. Versículo 18. David batalló. David avanzó. Dice: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo, libertó David a sus dos mujeres. Y no le faltó cosa alguna. Cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David.
lo recuperó David. Porque cuando tú tienes una estrategia de parte de Dios, todo lo vas a recuperar, todo. No algunas cosas, todo. Todo. Recuperar no es encontrar algo por casualidad o por accidente, no. Es volver a tener lo que antes te pertenecía, lo que antes era tuyo. Eso es recuperar. Recuperar tu familia. Recuperar tu vida espiritual. Recuperar tu relación con Dios, tus familiares. Todo esto es posible, mi querido hermano, con la ayuda de Dios. Sí es posible. Sí es posible. Permiso. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, les doy gracias por seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias.